Bien, para este video lo que decidimos hacer con Analía y con Adriana es presentar o mostrar un diálogo, una conversación sobre estos temas que nos interesan en este módulo de reflexiones interdisciplinarias sobre la literatura. Entonces a nosotros nos resultaba interesante pensar, primero, quién entraba dentro de la discusión o dentro de la conversación sobre la literatura y sobre las reflexiones interdisciplinarias. Y entonces pensábamos en un tópico, en algo que dispare de alguna manera y que haga adelantar, ¿no?, esta idea de que hay un tema que hace que la conversación se produzca o suceda. Y entonces pensábamos que era interesante partir de un texto problemático, que es el texto de Perlonger. Hace rato que Analia piensa en el trabajo de Perlonger, y entonces ella presentó esta idea de mirar este texto y ver cómo podíamos pensar sobre la literatura a partir de un texto que no se presenta como literario, ¿verdad, Analia? Bien, el texto que Oscar comenta se llama El negocio del deseo, la prostitución masculina en San Pablo. Este texto en realidad es una tesis de antropología que deja de ser leída simplemente como una tesis de antropología por Jorge Panesi, en un trabajo que se llama Marginales en la noche, que está en el texto Críticas. Panesi lo que comenta, digamos, de este libro, que podemos ver aquí, es un texto que se escribe en el año 1987, es que de alguna manera el texto de Perlonger rompe con los modos ortodoxos de pensar tanto los trabajos antropológicos como los trabajos literarios. Si nosotros observamos la bibliografía que utiliza Perlonger en este texto, vemos que aparecen con el mismo estatuto textos teóricos, como puede ser la obra de Foucault, de la que Perlonger extrae básicamente la idea de poder, como textos literarios. Pareciera que están como en el mismo nivel de trabajo. Y aparece algo interesante desde el plano de la escritura, que esto es remarcado, digamos, por Panesi, ¿no? El texto con el que se abre el negocio del deseo, digamos, no parece una representación metodológica ortodoxa de cuáles son los objetivos del trabajo, o de cuál ha sido el corpus o el modo de fundamentación, sino que el texto se abre con un poema escrito por uno de los sujetos, entre comillas, de observación. Es decir, si este texto habla sobre la prostitución masculina en San Pablo, el texto se abre, la investigación que Perlonger presenta se abre con un texto que escribe un prostituto, un Millet. Entonces a mí me gustaría leerles el texto del Millet y leer el comentario que hace Panesi sobre esta decisión de escritura de Perlonger. Que quizás sea interesante decir, digamos, que fue motivo de discusión si incluíamos o no este texto aquí en esta clase, digamos, porque es un texto difícil, es un texto duro, y bueno, finalmente me parece que fue buena la opción de leerlo. Summer 77. Aturdido por los automóviles, mis ojos son atravesados por el neón. Degusto mi dosis de cinismo en los mostradores mojados por el vacío. Los maricones fustigan mi cuerpo con miradas sórdidas. Cada mirada hiere hondo y cría costras que se endurecen. Hasta que la noche acabe estas miradas superpuestas, me tornarán inmune. Avenida San Luis y sus ángeles torvos. Supermarketing de pupilas frenéticas. Bajo los árboles, el poder acaricia y entumece vergas lánguidas. Hay en los cuerpos en fila una náusea imprecisa. Yo veo una sinfonía de escupitajos y aprendo acordes sombríos con los cuales debo ataviar mis piernas metidas en un blue jeans rasgado. Mi camarada, unos pasos adelante, negocia su boca de estatua griega, perfumada de coñac y varadas, con un pederasta untuoso que pilotea una reluciente máquina. Hemos venido del suburbio en una progresión eufórica. Hemos bebido varias cayayas y nuestros corazones acosados por la medianía prefieren la autocorrosión. Pero es así que la ciudad nos gusta. Yo veo empleados públicos levemente maquillados. Yo veo policías que me impiden el paso con amenaza de sevicias.
Yo veo a las mariquitas circular en un frenesí aceitado por las anfetaminas y una desesperación disimulada. Los maricones no las buscan, por eso ellas exorcizan la noche con gritos y ven en los otros muchachos un frisón de inexistentes limusinas. El poder por las esquinas escupe. Aturdido por el sueño, me embarco ríspido en un coche. Después, de madrugada, eyacularé catarro. Volveré en ómnibus con mi amigo. Entraremos en silencio al suburbio, sabiendo que algo en nosotros fue destrozado. A mí me parece que es interesante recuperar, digamos, la lectura que de un modo tan cuidadoso hace Panesi en Marginales en la Noche sobre esta decisión de escritura de Perlonger. Leo el comentario de Panesi. Dice Panesi: no es el trabajo de campo el que encabeza el negocio del deseo, sino un poema tomado de un boletín paulista de circulación restringida, cuyas cualidades literarias se alaban. No parte Perlonger de la empiria, sino de una crónica poética escrita por un Millet, cuyo plus de significación irreductible lo obliga al comentario crítico, a la lectura o a la crítica literaria de sesgo antropológico. Y en este dato me gustaría detenerme, simplemente para anunciar un comentario a lo que comenta y que dice Panesi, ¿no? Para Panesi, antes de la investigación y del objeto, la literatura habla de aquello que en la vida cultural se encuentra en proceso de invención. La literatura es aquella que siempre se come los restos, mientras que la teoría es uno de sus márgenes, como la crítica o la semiótica literaria. Es muy interesante todo esto porque también entran aquí cuestiones que venimos trabajando de alguna manera en esta idea de poner en lectura una serie de cuestiones a través de este seminario y de nuestro trabajo en grupo, que tienen que ver con la manera como la teoría y la literatura están contendiendo entre sí en estas prácticas que son las textualidades, ¿no? Porque siempre parece una tensión fuerte. Bueno, esto no estaba en guión, digamos, pero vamos a discutir sobre esto. Hay una tensión fuerte entre quién se adelanta a qué, digamos. Si la teoría se adelanta a plantear los problemas que después la literatura recoge, o si es la literatura la que plantea los problemas que después la teoría recoge, ¿no? Entonces, en esta idea de tensión que menciona Adriana, estaría ese juego, que es un juego de poder, claro, digamos. Pero a mí me resultaba también interesante plantear esta idea que plantea Panesi sobre la literatura o los textos literarios como adelantándose, ¿no? O mostrando una voz que en general no aparece en la superficie, digamos. Esto me parece que es importante. Yo leía un texto de un filósofo estadounidense que se llama Stanley Cavell, que es como mi filósofo preferido, digamos, donde plantea en un texto extraño que se llama La búsqueda de la felicidad, y que parece que tiene un nombre de libro de autoayuda, pero no lo es. Es un texto sobre las comedias de enredo matrimonial en el cine de Hollywood de los años 40, y entonces plantea, justamente mirando el lugar de la mujer dentro de estas películas, esta idea de que este género muestra de alguna manera los elementos de una agenda interna, dice, la agenda interna de una cultura. Y entonces esto aparece de manera interesante porque parece que en esta producción artística, en esta textualidad particular que es el cine de Hollywood, el lugar de la mujer aparece ya como ocupando un espacio diferente, cosa que después se va a hacer explícito en la década del 50 con los movimientos feministas, ¿no? Entonces, el lugar de la mujer dentro de estos textos es bien diferente al lugar de la mujer que la mujer ocupaba visiblemente en el espacio del poder, digamos. Entonces, otra vez, aparece una voz ahí interna a la cultura, ¿no? Por eso es que habla de una agenda interna, y es que después eso se teorizará o se hará política sobre eso para lograr, digamos, una imagen diferente de la mujer, un lugar diferente de la mujer. Pero entonces, en este caso, aparece así como que irrumpe en la escena de la teoría, ¿no? El problema del género, y el problema del género en dos sentidos, me parece. El problema del género como
género textual, digamos, ¿no? Se vuelve problemática la categoría del género, y esto se vuelve problemática en un doble sentido. Se vuelve problemático porque los géneros literarios no aparecen como géneros puros, pero también aparece el problema del género que muestra como marcas características de las disciplinas, porque si en las disciplinas uno está seguro que en la ciencia hay un tipo de textualidad y que en la literatura hay otro tipo de textualidad, este texto como el de Parlonger muestra en realidad que en los proyectos de escritura uno no puede, digamos, escindir la literatura y el conocimiento antropológico, sino que más bien parece que el texto trama esos dos campos y que de hecho produce un objeto híbrido, ¿no? Y entonces ahí empieza un problema de los géneros textuales, digamos, en ese sentido. Pero después también aparece aquí la cuestión del género en términos del problema del género, en términos masculinos y femeninos, digamos, ¿no? Y aparece este texto que trata de indagar o de comprender, uno podría decir, el negocio del deseo en San Pablo, también mostrando una impronta fuerte de los estudios de género, ¿verdad? Digamos, es un tipo de investigación que se hace posible o que se hace necesario cuando irrumpe también en la escena intelectual la categoría de género, ¿no? Claro. Yo, si me permiten, sí, quería retrotraerme un poco en el tiempo, justamente pensando en esta posibilidad que tienen los textos literarios de ir generando conocimientos antropológicos, ¿no es cierto? Y les proponía este libro, si la cámara lo alcanza a tomar, creo que hay un poquito de reflejo, que es La ciudad de las damas, de Cristina de Pizan. Cristina de Pizan es una escritora de origen veneciano que vivió en la corte de Francisco I en Francia en el siglo XIV, muere 1415, muere en 1430, una mujer que manifiesta ya una forma de vida bastante particular para esa época, porque queda viuda y tiene la posibilidad y la necesidad de empezar a vivir de su escritura, queda a cargo de sus hijos y de su madre, y a mí me pareció interesante que leamos este pedacito, el inicio de la obra, porque ya está planteando una posición, podríamos decir femenina, si no queremos entrar a discutir el feminismo ortodoxo, pero femenina porque ella está intentando construir un espacio que va a ser esa ciudad de las damas, criticando, poniendo en crisis un canon, que es el canon de la escritura producida por hombres y al mismo tiempo la opinión, la mirada androcéntrica que el hombre viene ejerciendo de la mujer. Y dice el yo, ¿no? Yo femenino dentro del texto. Sentada un día en mi cuarto de estudio, rodeada toda mi persona de los libros más dispares, según tengo costumbre, ya que el estudio de las artes liberales es un hábito que rige mi vida, me encontraba con la mente algo cansada después de haber reflexionado sobre las ideas de varios autores. Levanté la mirada del texto y decidí abandonar los libros difíciles para entretenerme con la lectura de algún poeta. Estando en esta disposición de ánimo, cayó en mis manos cierto extraño opúsculo que no era mío, sino que alguien me lo había prestado. Lo abrí y vi que tenía como título Las Lamentaciones de Matiolo. Me hizo sonreír, porque pese a no haberlo leído, sabía que ese libro tenía fama de discutir sobre el respeto hacia las mujeres. Acá tenemos a una mujer entonces que ya está situándose en un espacio, un cuarto de estudio, cosa bastante infrecuente en la época, incluso para los hombres, pero además rodeada de libros, rodeada de toda una tradición, ¿no? Que es la tradición masculina, y al mismo tiempo ya presuponiendo, sin haber leído este libro, cuál es la mirada que se ejerce sobre la mujer. Por supuesto, no se siente cómoda siendo mujer en este contexto y empieza a cuestionar lo que
los hombres dicen de las mujeres. Pero lo que es muy interesante, y esto también quiero que lo reflexionemos, es que antes de ponerse a leer y a estudiar más sobre esta cuestión y a criticar y a construir una nueva ciudad, es decir, un nuevo espacio que va a ser esta ciudad de las damas, en la cual cada piedra va a ser un nuevo texto, dice en un determinado momento, bueno, me llaman a comer, mi madre está llamando, tengo que ir a comer con mi familia y luego vuelvo y sigo leyendo y trabajando. O sea que hay una asunción de algunas formas, de algunas particularidades que hacen a la vida de la mujer, que la literatura incluso va a pasar muchos siglos negando, ¿no? Y invisibilizando, que es esta situación, situarse de la mujer frente a la realidad y frente a su propia escritura. A mí me parece que de todas maneras esta cuestión de esta habilitación del problema del género, digamos, que si uno restringe en términos teóricos o plantea en términos teóricos, lo que uno podría decir es que las teorías como que producen o habilitan ciertos tipos de protocolos de lectura, como dice Analía, y también clausuran otros, habilitan y deshabilitan ciertos textos. Entonces, esta lectura del género plantea como importante o interesante leer a Cristina de Pizan, ¿verdad? Pero cuando esto no es un espacio que no esté sujeto a disputa. Bloom, por ejemplo, diría, bueno, ¿para qué vamos a leer a Cristina de Pizan, que es una mujer, pero es mala literatura? Y entonces aquí empieza un problema central, ¿verdad?, que es el problema de qué leer, por qué, digamos, hay tanto para leer y entonces ¿qué tenemos que leer? Y entonces aquí aparece una cuestión de relaciones intrincadas entre literatura, el poder, la literatura y la temporalidad, la literatura y los gestos políticos, digamos. Es evidente que para el problema del género hay un gesto político de reivindicar el lugar de la mujer, ¿verdad? Este es un punto fuerte. Pero también para los otros, como Bloom, que defienden, dice él, la literatura, la mejor literatura, es un problema que la gente se detenga a leer aquellos textos que no son buenos textos, ¿no? Entonces aquí aparecen estas cuestiones de la valoración, bueno, que es un buen texto, que no lo es, y aparecen un conjunto de categorías para pensar eso, pero me parece que aquí se entrevé un plano de disputa permanente entre los estudios de género, digamos, y los estudios más clásicos de literatura, ¿no? Bien, claro. A mí me parece que hay una discusión interesante que se debe a los estudios de género, o hay un peligro, digamos, en los estudios de género, que es el peligro tautológico, ¿no? Que es, digamos, un poco, ¿qué significa esto de pensar? Que es lo que charlamos siempre en el grupo, ¿no? ¿Qué significa esto de pensar o qué significa esto de trabajar esta idea de escritura femenina, ¿no? Porque pareciera que un equívoco que suele acarrear esta discusión es que cuando uno piensa en los problemas de género piensa solamente en los problemas que sufre el supuesto sexo débil, ¿no? Y se suelen escuchar cosas como, bueno, en los estudios de género o en las escrituras femeninas aparece esta tautología, digamos, de pensar que solamente es factible de ser estudiado aquello que está producido por mujeres. Inclusive esta expresión, aquello producido por mujeres, no aparece como consciente en muchos trabajos sobre género y terminan volviendo, digamos, sobre sí mismos, ¿no? Uno escucha, bueno, los estudios sobre género se citan los trabajos de Libertad de Mitrópolis o los trabajos de Turno Mercado, no aparece como otra apertura que me parece que en el pensamiento teórico contemporáneo está revisando un poco, creo que la historia del pensamiento, digamos, los estudios de género, está revisando esta dicotomía puntualmente a partir de los estudios de Judith Butler, ¿no? Claro, pero de todos modos tenemos que recordar que el estudio o la presencia de la mujer como crítica de los textos producidos por mujeres, pero antes que nada
el estudio dentro de la literatura de fue la presencia de la mujer, ya sea representada como objeto de representación y al mismo tiempo después, ¿no es cierto?, como productora de estos mismos artificios textuales, bueno, tiene una historia bastante corta. Yo presentaba este caso como un caso bastante extemporáneo y bastante extraño en la historia de la literatura. Por supuesto que Bloom puede hacer esta crítica y este análisis entre la buena y la mala literatura y al mismo tiempo elaborarse su propio canon, buscando casi una pluralidad y una mayoría de textos producidos por hombres, porque la historia de la producción literaria estuvo en manos fundamentalmente de los hombres. Y cuando hablamos de producción hablamos también de posibilidades de circulación, posibilidades de lecturas, claro, y de recepción de esos textos. Porque aquí aparece, me parece a mí, esta cuestión de los problemas de género como problema teórico tienen el origen de pensar el lugar de la mujer, ¿verdad? Pero después se transforma en una categoría teórica esta idea de género, y que en cierta medida abandona ese origen, digamos, de pensar solamente en las mujeres, y aparece como una categoría que se piensa, digamos, o se construye para dar cuenta del funcionamiento de los dispositivos culturales, podríamos decir, ¿verdad? O de los dispositivos simbólicos. Y entonces, cuando aparece esta construcción más teórica, la teoría empieza, o esta categoría de género, empieza a tragarse otros objetos, digamos. Claro, porque si no, ¿cómo ingresaría, por ejemplo, y para eso quería volver, digamos, el texto del que partimos la discusión, ¿no? ¿Cómo ingresaría ahí el texto de Perlonger como un estudio de género, ¿no? Claro. Y a mí me parece que hay 4 momentos interesantes para marcar, ¿no? Un primer momento de los estudios de género que sí se marca con esta lucha por la igualdad, en el texto de Beauvoir en el 49, ¿no? El segundo sexo, donde aparece una lucha fuerte por que la mujer empiece a ocupar los mismos espacios que los hombres, ¿no? Un segundo momento fuerte que tiene que ver con lo que vos estuviste trabajando, Adriana, con todas las peleas de Irigaray y de Cixous, digamos, orientadas por los trabajos Foucaultianos y lacanianos. Un tercer momento con Judith Butler que discute la ontologización misma en términos dicotómicos, ¿no? Que creo que eso es lo más fuerte y que ahí ingresa todo el tema de estos objetos que, no siendo producidos por mujeres, también ingresarían en lo que Butler llama un poco la categoría del objeto, ¿no? Aquello que no ingresa dentro del parámetro de las normalidades en términos de construcción identitaria. Claro. Y ahí me parece que ahí es donde yo digo que se está abriendo un nuevo elemento de discusión fuerte, ¿no? Con esta relectura de las propias categorizaciones teóricas, ¿no? Claro. Eso me parece importante. Sí, yo lo que quería subrayar es eso. Digamos, de alguna manera la acción revolucionaria, podríamos decir, de las mujeres que en algún momento empiezan a producir un cambio de paradigma en la mirada sobre la producción literaria, la recepción literaria, la lectura, ¿no? Y la generación, obviamente, de campos simbólicos. Pero, obviamente, en la última mitad del siglo XX, bueno, todos estos cambios fueron bastante más vertiginosos, y hoy en día ya no nos centraríamos en ese binarismo ni en ese esencialismo que plantea o que sería la crítica que le hacen los estudios de género posteriores al texto de Simone de Beauvoir, pero tuvo que existir una Simone de Beauvoir que empezara a preguntarse qué es ser mujer en un mundo de hombres, en un mundo producido, ¿no es cierto?, y pensado desde el androcentrismo. Vuelvo sobre la cuestión del aguijón de Bloom, ¿no? Lo que Bloom diría es, eso, produce buenos textos, ¿no? Produce buena literatura. Eso creo que está el punto central. Y lo que discutíamos hoy previo a armar este recorrido era más o menos mostrar cómo había ingresado la figura esta de la mujer, o la figura que en cierta medida es un regreso al autor, ¿no? Uh-huh. Que muchas de las teorías literarias que tienen más la impronta textualista, digamos, o más la impronta del dispositivo textual, uh-huh, de alguna manera
clausuran la posibilidad de pensar en la existencia de un autor o de un sujeto externo al texto que se hace en cierta medida responsable de esa enunciación, digamos, ¿no? O de ese dispositivo enunciativo que sería el texto. Entonces aparece aquí la cuestión clara de que cuando aparecen los estudios de género, aparece también una necesidad teórica y política, más política que teórica, que de pensar en el lugar que ocupa el sujeto autor dentro de los dispositivos textuales, ¿no? Entonces, para pensar uno que hay una escritura femenina, en realidad uno se está quedando corto cuando dice hay una escritura femenina, ¿no? Uno puede decir, hay una mujer que escribe, y que sea una mujer la que escribe tiene que tener consecuencias sobre lo que produce. Así, cuando uno piensa en términos políticos, si es un fascista el que produce esta obra, entonces tiene que haber una consecuencia de que sea fascista y la obra, ¿no? Tiene que haber una relación estrecha. Uno puede empezar a pensar que hay una relación estrecha entre que sea una mujer y que produzca ese. Solo que no se sabe bien dónde parar, digamos. Porque cuando uno habla de literatura femenina, habla de la literatura de género. Uno habla de literatura femenina para dejar las cosas como están, para reconocer que las mujeres producen eso, o que hay sujetos que producen eso, o para decir, o para criticar justamente la posición esa. ¿Qué es lo que uno pretende con eso? Si uno hace un negocio político, digamos, un trabajo político, parece que es mostrar la representación de la mujer y al mismo tiempo criticar esa posición. Ahora, si uno dice, bueno, como es mujer, aparece una literatura femenina, entonces lo que uno podría decir es, bueno, evidentemente esta mujer acepta lo que la sociedad le da, que la declara mujer y escribe en ese lugar cómodo que la sociedad le ha otorgado. O incómodo, quizá, porque como las mujeres tienen siempre poco poder en algunos casos, ¿verdad? Entonces, habría que ver qué es lo que se quiere con este tipo de trabajo, digamos, ¿no? Si criticar la posición de la mujer, si criticar el lugar de la mujer, yo me asumo, la sociedad me dio este espacio y yo me asumo como esto, o como el texto de Perlonger, que me parece que es más radical, en el sentido en que la sociedad me ha dado este lugar y yo rompo incluso este lugar, no escribo cómodo en ese lugar, ¿no? Claro, en realidad yo me voy a centrar en esto que vos planteabas, que es el tema de a dónde parar. Yo creo que los estudios de género, y en este caso no estoy hablando solamente de los estudios que están produciendo las mujeres, sino también hombres, ¿no? Que están produciendo y que están leyendo, tratando de leer qué es eso de producir una escritura presuntamente femenina. No lo tienen resuelto todavía. Lo que sí me parece interesante es que se ha pasado el eje de la discusión de la representación de la mujer en el mundo simbólico a el segundo momento, que fue, bueno, la mujer que produce, a un tercer momento, que es el momento de la recepción. ¿Qué se lee y cómo se lee? Y en ese caso se toca con Bloom, con lo que a Bloom le interesa preguntarse de qué leemos y por qué leemos, y en este momento los estudios, ¿no es cierto?, de género están tratando de definir, bueno, primero, qué pasó con ese canon, cómo se rompe ese canon, pero fundamentalmente cómo se instauran relaciones de lectura que están recuperando, por un lado, la figura del autor, pero al mismo tiempo las relaciones que se establecen entre esos procedimientos de lectura. Una vertiente que a mí particularmente me interesa son las mujeres que se leen entre sí, por ejemplo, ¿no? Cómo se leen las escritoras entre sí. Pero también hay otra vertiente interesante que es la lectura de mujeres y hombres leyéndose entre sí, superando todos esos binarismos y todas esas peleas que marcaron los estudios
feministas en sus inicios. Ahora, yo lo que quería remarcar es que en el caso de, bueno, este texto, que es un texto canónico, ya en los estudios de género, que es un cuarto propio de Virginia Woolf, y la misma figura de Virginia Woolf en el canon no solamente de la literatura o de los estudios de género, sino además de la literatura en general, porque acá, aunque Bloom creo que no la inserta Virginia Woolf en su canon. Sí. Bien. No la pudo dejar de insertar, porque pero realmente está la es cuestión de por qué aparece en el literatura. canon. Si aparece en el canon porque produce buena literatura, o aparece en el canon porque es mujer. Claro. Entonces, esa es la disputa que quizá lo que haya que discutir sea esa dicotomía. Bien. Pero en todo caso, podemos pensarlo para la segunda clase esto. Bien. Hay una dicotomía fuerte entre literatura femenina y buena literatura, digamos. Bien. Y entonces lo que uno podría pensar es qué se juega dentro de esta disputa. Bien. ¿Cuáles son los términos de la disputa? Es decir, si uno acepta esa dicotomía, bueno, acepta ya el terreno de la disputa del otro. Entonces tendríamos que pensar si aceptamos o no aceptamos. Pero lo que aparece claramente es que me parece que dentro o en el interior de los estudios de género aparece una lucha o una disputa con aquella crítica ideológica fuerte. Por ejemplo, este texto de Virginia Woolf que vos trabajás y que es un texto hermoso, dicho de otro lugar o visto de otro lugar, lo que uno podría decir es, bueno, la idea de un cuarto propio aparece con los que tienen poder, digamos, independientemente de que sean mujeres u hombres. Tener un cuarto propio es una especie de maravilla que a mí, por ejemplo, me fue negado hasta que tuve 20 años. Claro, pero entonces, ¿qué cuarto propio? Situémonos en el momento en que Virginia Woolf lo está planteando y en la sociedad en que lo está planteando, que es la sociedad victoriana, y en historias en que la mujer no tuvo un espacio propio para producir. Fíjate qué interesante sería pensar, si uno traslada la categoría mujer a la categoría, si uno piensa en esto de categoría mujer como categoría raza, o categoría condición social, si uno piensa el debate sobre los estudios de género en el contexto más amplio de los debates postcoloniales o multiculturales, ¿no? Fíjate que en la misma situación, si uno siguiera pensando en los términos del 50, en términos dicotómicos, uno podría decir, bueno, leído y en el contexto post caída del muro, podríamos decir que pensar en determinada clase o en determinada condición social también podría ser una condición de minusvalidad para determinada producción, ¿no? Que esa es la gran, digamos, la gran crítica, ¿no? Y cierta incomodidad de los estudios crítico-literarios más ortodoxos, podríamos decir, para ubicar una palabra poco feliz para esto que vos describías, Oscar, trabajando un poco los textos de Bloom. Fíjate que hay cierta incomodidad dentro de la crítica y la teoría literaria para admitir que los estudios de género son parte de la crítica y la teoría literaria, ¿no? Bueno, esto en realidad que pertenece a los estudios culturales, que pertenece a el campo de las teorías postcoloniales dentro de los estudios culturales, ¿no? Entonces es interesante ver, por ejemplo, en los últimos congresos internacionales de crítica, la gente que trabaja en teoría del género aparece ocupando un lugar central dentro de los paneles, pero no obstante, en algún momento algún panelista les dice, bueno, esto en realidad lo tendrían que estudiar los estudios culturales, ¿no? O sea, aparece ahí cierta molestia respecto de qué supone o qué operaciones se legitiman o se deslegitiman cuando se lee literatura, ¿no? Y está en esa cuestión de las operaciones, digamos, que habilitan ciertos conceptos, y también la disputa sobre qué es la sociedad, digamos, porque el concepto de género se plantea como un concepto productivo para pensar la sociedad, ¿verdad? Y de todas maneras este concepto polemiza con otros que también están hechos para pensar la sociedad, como la vieja tradición marxista, lucha de clases, digamos. Es decir, ¿qué es más central? ¿Pensar en lucha de clases o en términos de género? Digamos, ¿qué permea más la sociedad? ¿El tema de género o el tema de la lucha de clases? Ese es un punto interesante. Si vamos a hablar de literatura en términos de literatura, el término de género me parece una categoría importante. Y de esto, por supuesto, todas las de género me van a detestar. Para objetos restringidos uno piensa en que la categoría de género es una categoría importante. Y que uno puede leer a Virginia Woolf como inaugurando esta tradición, digamos.
Pero en términos de lucha política, a mí me parece que hay mujeres que pertenecen a las clases altas y hay mujeres que pertenecen a las clases bajas, y que el problema del cuarto propio y de la mujer que escribe, hasta bastante avanzado, fue el problema de las mujeres de la clase alta, no el problema de las clases bajas o de las clases populares, ¿no? Entonces, sí, pero de todos modos reivindiquemos a Virginia Woolf en el sentido de que en su texto ella está haciendo, ¿sí?, inaugurando una reflexión que en realidad es una reflexión política, pero también y fundamentalmente literaria. Ella parte de un pedido que le han solicitado un grupo de mujeres para que dé una conferencia sobre qué es mujer y novela. Y esos dos tópicos la impulsan a ella a empezar a pensar no en un canon sobre las mujeres que escribieron novelas a lo largo de la historia, sino cuál es la relación política entre la mujer y la novela a lo largo de la historia. Pero al final de su texto, si bien ella está haciendo todo un análisis de cuál es la posición de la mujer como productora en la literatura, ella termina con una propuesta que es sumamente interesante, revolucionaria y que es, de alguna manera se toca con esto que estamos planteando, que sería la revisión de un género ideológicamente y marcadamente sesgado, ¿no es cierto? Y es lo que ella nombra la mente andrógina. Ella plantea o propone una manera de escribir y de pensar tanto para el hombre como para la mujer, en forma plural, en forma abierta y no cerrada en los sexos. Me gustaría plantear una pregunta que tal vez la podríamos seguir conversando luego, ¿no? Pero desde Butler me gustaría preguntar en realidad qué significa ser mujer, si es estar atado a una corporalidad mujer, o se puede también ser mujer en un cuerpo hombre, ¿no? Creo que esto es lo que podríamos después pensar. Y ahí está la cuestión esta para pensar o empezar a alargar la conversación en la próxima clase. Veremos cómo nos las arreglamos para que esto se vuelva un diálogo productivo para nosotros y para ustedes. Bien, haciendo un procedimiento anafórico, entonces vamos a retomar la discusión sobre Virginia Woolf, y Adriana había quedado por leer un texto interesante de El cuarto propio. Sí, bueno, se recordarán que estábamos planteando el tema de que si bien la crítica feminista posterior de alguna manera rechaza a la figura de Virginia Woolf en cierto sentido, porque digamos políticamente no fue una mujer contestataria, perteneció a una clase y ella no reniega de su clase. Sin embargo, yo quería que recordáramos que este texto, Un cuarto propio, está ya planteando cuestiones que la crítica de género hoy en día está tratando de subrayar, y que es justamente el superar los planteos de sexualidad y binarismo en la posición de quien produce y quien recepciona. Al final del texto, Un cuarto propio, dice Virginia Woolf: la evidente razón sería que lo natural es que los dos sexos cooperen. Hay un instinto profundo, aunque irracional, en pro de la teoría de que la unión del hombre y de la mujer procura la mayor satisfacción, la felicidad más completa. Pero la vista de las dos personas subiendo al taxi y la satisfacción que me dio hizo que me preguntara también si no habría dos sexos en el espíritu correspondientes a los dos en el cuerpo, y si no sería preciso juntarlos para lograr completa satisfacción y felicidad. Y me puse a delinear de cualquier manera un plano del alma
en el que dos poderes presidían, uno varón y otro hembra, y en el cerebro del hombre el varón predomina y en el de la mujer la hembra. El estado normal y placentero es cuando están en armonía los dos, colaborando espiritualmente. Hasta en un hombre la parte femenina del cerebro debe ejercer influencia, y tampoco la mujer debe rehuir contacto con el hombre que hay en ella. Esa tal vez fue la intención de Coleridge cuando dijo que una gran inteligencia es andrógina. Cuando se opera esa fusión, la mente queda fecunda plenamente y dirige todas sus facultades. Y más adelante dice, aún así, la primera sentencia que escribiría, cruzando al escritorio y tornando la página encabezada sobre las mujeres y la novela, una operación que ya vimos que está haciendo también Cristina de Pizan hace tantos siglos, es que es fatal para el que escribe pensar en su sexo. Es fatal ser un hombre o una mujer pura y simplemente. Hay que ser viril mujeril o mujer viril. Es fatal que una mujer acentúe una queja en lo más mínimo. Es fatal que defienda cualquier causa hasta con razón o que hable deliberadamente como mujer. La palabra fatal no es una metáfora, porque todo lo escrito con ese prejuicio deliberado está condenado a la muerte. Deja de ser fertilizado. Por eficaz y deslumbrante, por magistral y poderoso que nos parezca un día o dos, tiene que marchitarse al atardecer, no puede crecer en las mentes de otros. Alguna colaboración debe realizarse en la inteligencia entre el hombre y la mujer antes que el acto de la creación se pueda cumplir. Algún enlace de contrarios tiene que haberse consumado. Toda la mente debe estar abierta de par en par y así tendremos la certeza de que el escritor está comunicando su experiencia con plenitud perfecta. Tiene que haber independencia y tiene que haber paz. El escritor, pensé, una vez realizada su experiencia, debe recostarse y dejar que su mente celebre su boda en la oscuridad. No tiene que mirar ni preguntar lo que está sucediendo. Tiene más bien que arrancar los pétalos de una rosa o fijarse en los cisnes que navegan serenamente río abajo. Bueno, es un texto crítico y al mismo tiempo con una belleza poética maravillosa, que es el estilo de Virginia Woolf y que es el estilo que además va a repetir Virginia Woolf en sus textos, bueno, que podríamos clasificar poéticos, ¿no? Aquí hay una cuestión en lo que plantea Virginia Woolf, que es la cuestión de la opción, digamos, y del control. Es como si uno pudiera optar a escribir como mujer o escribir como hombre, y si pudiera controlar esta cuestión de no escribir como ninguno de los dos. Y ahí hay un nudo problemático, me parece, ¿no? Hay un nudo problemático porque quizá, y me parece que la línea fuerte de los estudios de género plantean que sobre eso uno no tiene opción, digamos, y es quizá ahí donde aparece. Lo que uno no sabe muy bien es sobre qué es lo que no tiene opción. Yo creo que ahí hay un punto de discusión interesante, se puede abrir un punto de trabajo interesante, a partir precisamente de la revisión que Judith Butler hace respecto de los estudios de género, ¿no? Yo creo que si uno piensa en el trabajo de Simone de Beauvoir, el trabajo del 49, con esa pregunta típica, ¿no? ¿Qué es ser mujer? Y esa respuesta que ella da, ¿no? Que es tan conocida, no se nace mujer, se llega a serlo. Hay una discusión fuerte de la dicotomía sexual, aparece el género como una construcción, ¿no? Es decir, se pueden borrar las dicotomías hombre-mujer, hay una lucha fuerte, digamos, contra la lógica patriarcal y una lucha fuerte por la igualdad. Lo que aparece ahí como un elemento dislocador, como un elemento, podríamos decir, subversivo para la época, aparece a los ojos de Judith Butler, sin embargo atado por una construcción, que sigue siendo una construcción dicotómica, y más allá que eso, y creo que es Judith Butler quien mejor aún que las feministas de la diferencia, llamadas así, ¿no? Las feministas de la diferencia, Irigaray, Kristeva, creo que es quien interpreta mejor las tesis derridianas, ¿no? Porque ella ve en esta cuestión que plantea Oscar a partir de la lectura que hace Adriana, ¿no? Judith Butler encuentra un problema teórico que es, ella le llama, el género pensado de esta manera sigue respondiendo a una teoría voluntarista. Lo que cuestiona es la posibilidad de apropiarse de un modo tan consciente, tan transparente, de esta construcción del cuerpo y en esta construcción del sexo. Y por lo tanto, lo que revisa, en la línea que ella llama estudios queer, revisa la dicotomía. Fíjense que el nombre
de esta línea que ella abre, también intenta no situarse en ninguna de las dicotomías, hombre-mujer, sino que tratando de sustraer, digamos, el uso que tiene esta palabra dentro del contexto inglés, como raro, extraño, abyecto, ella reinstala esta problemática en la línea de la indecisión. No sé si tenemos tiempo para leer un poco el comentario que ella hace respecto de la teoría de la performatividad derridiana, Lo que ¿no? parece ahí de manera interesante es toda la línea genealógica que está con el pensamiento nietzscheano, ¿verdad? Cuando Nietzsche trabaja en esta idea de moralidad, lo que plantea es el tenor de la disputa social. Y entonces cuando uno disputa algo, es porque supone que no lo tiene, digamos, ¿no? Entonces cuando uno dice, bueno, disputemos por la igualdad, disputemos por el poder, porque es algo que no lo tengo, y entonces están en el terreno de la disputa planteada por el otro, ¿cierto? Entonces dice él, en la lucha, en general, los desposeídos pelean por aquello que no tienen. Pero en realidad la auténtica transformación es decir, fíjense que esto que yo tengo es lo que realiza plenamente o la condición humana, o realiza plenamente el deseo, ¿verdad? Es decir, instalarse en la condición propia y hacer de eso algo excelente, digamos. No, obviamente que Nietzsche no habla así, pero es esa la idea, ¿no? En lugar de pelear o de batallar en el campo del otro, pensar en que hay algo que uno tiene y que es eso la realización máxima de la humanidad en este caso, ¿no? Parece que aparece esa línea interesante. Sí, la discusión de ese lugar, ¿no? Claro. Que iría en contra precisamente de la línea que en algunos estudios feministas, digamos, aparecería como en contra de la supuesta línea que se quiere defender, ¿no? Por eso yo digo que me parece que es Butler quien mejor encarna o que plantea de modo, me parece, menos racionalista posible. Sí, el texto del que hablo se llama El género en disputa, es un texto que ha sido recientemente traducido al español, tiene un subtítulo que se llama El feminismo y la subversión de la identidad, porque precisamente lo que discute es si es posible construir en términos tan simples esta idea de identidad, ¿no? De modo en que se construye la corporalidad. Reitero claro, que es un poco el gran planteo, ¿no es cierto?, del momento, y sobre todo desde las lecturas que se están haciendo, desde la deconstrucción y desde los planteos filosóficos derridianos, ¿no es cierto?, que es, bueno, en el momento en que se está cuestionando la categoría del sujeto, ¿qué pasa con estas luchas de las mujeres o del género que está tratando de construir un sujeto que aparentemente no se tuvo a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Quieren que lea un fragmento de este texto? Sí, cómo no. Bueno, precisamente lo que voy a tomar es un fragmento un tanto extenso de una parte de la explicación, digamos, de Butler de su categoría o de su discusión, ¿no? De su categoría género. Dice Butler, buena parte de mi obra de los últimos años ha estado dedicada a esclarecer y revisar la teoría de la performatividad que se esboza en el género en disputa, porque cabe aclarar que este texto está reeditado en 1999, esta edición es la de 1999, en la traducción al español Butler hace esta aclaración del original de 1990, donde ya contesta, digamos, a todas las críticas que se le formulan, ¿no? Dice Butler, es difícil decir con precisión qué es la performatividad, no solo porque mis propias posturas sobre lo que la performatividad puede significar han cambiado con el tiempo, casi siempre en respuesta a críticas excelentes, sino también porque muchos otros la han adoptado y la han formulado a su manera. Originalmente la pista de cómo interpretar la performatividad del género me la dio la interpretación que Jacques Derrida hizo de Ante la ley de Kafka. Y aquí viene su lectura. En esa historia, quien espera a la ley se sienta frente a la puerta de la ley y le atribuye cierta fuerza a esa ley a la que uno espera. Aquí fíjense que aparece toda la discusión implícita, ¿no? La discusión de la ley del sexo, que es lo que Butler discute todo el tiempo en su libro, ¿no? Es la ley del sexo lo que ella revisa. La anticipación de una revelación fidedigna del significado es el medio por el cual esa autoridad se atribuye y se instala. La anticipación conjura su objeto. Me pregunto si no trabajamos con una expectativa similar en lo que se refiere al género, de que funcione como una esencia interior que pueda ponerse al descubierto,
una expectativa que termina produciendo el fenómeno mismo que anticipa. En el primer caso, entonces, la performatividad del género gira en torno a esa metalepsis, la forma en que la anticipación de una esencia dotada de género provoca lo que plantea como exterior a sí misma. En el segundo, la performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual que logra su efecto mediante su naturalización en el contexto de un cuerpo, entendido hasta cierto punto como una duración temporal sostenida culturalmente, ¿no? Creo que lo que ella discute fuertemente ahí es la idea de que el cuerpo también se transforme en un lugar de esencialismo, ¿no? Claro. Me parece que es el punto más interesante de discusión, que no le encuentro hasta ahora, digamos, críticas, o sea, a esta visión de Butler no le encuentro críticas que puedan, digamos, derribar ese argumento, ¿no? Bien, no estaría tan seguro. A mí me parece que, como soy bloomiano en este sentido, es que ¿por qué esta categoría nos permite leer mejor literatura? ¿No? Eso sería el tema Así que estamos peleando. Sería el tema en cuestión. ¿Por qué esto nos permite leer mejor literatura? Bloom, que yo vengo a ser así como la Dalit representante de Bloom acá en esta mesa, plantea una cuestión interesante en esta disputa con las mujeres. Él produce este texto junto con David Rosenberg. Fíjense este libro, qué extraño que es incluso como objeto, Como ¿no? objeto. El libro de J. Entonces, él es un teórico de la literatura, un lector de literatura, y lo que hace es leer el libro de J, que es lo que se supone que es el primer libro de la Biblia, la primera versión de la Biblia, ¿verdad? Entonces él está leyendo un libro que se supone que no es literario, pero él lo lee como un texto literario. Y aquí aparece una cuestión importante, ¿no? Aparece la lectura de un texto que no se reconoce como literario, o que las instituciones no lo reconocen como literario, y él lo lee como un texto literario. Pero además de hacer esa operación ya bastante arriesgada, hace la operación de encontrar un autor, o de inventar un autor para este libro. Entonces, para él, J es una mujer, ¿no? Entonces, aquí fíjense que aparece una línea de disputa importante, porque ustedes saben, digamos, a quienes me dirijo es a ustedes ahora, que Bloom está en una disputa absoluta y total con las feministas, digamos, y con Butler más, digamos. Sí, claramente Butler planteado. es claramente una de las enemigas de Bloom. Y sin embargo, él produce este texto donde lee maravillosamente, digamos, el texto de una mujer que para Bloom inventa la imagen de Dios, del Dios de la cultura judío-cristiana. Entonces imagínense la potencia de esta lectura. Entonces fíjense cómo dice Harold Bloom, cómo habla acerca de este libro Harold Bloom. Por razones que más adelante expondré, supongo que J, el escritor de la Biblia, vivió en las proximidades o en la corte del hijo y sucesor de Salomón, el rey Roboam de Judá, en cuyos tiempos se desmembró el reino de su padre, poco después de la muerte de Salomón en 922 antes de la era cristiana. Mi suposición adicional es que J no fue un escriba profesional, sino un miembro enormemente encumbrado y refinado de la élite salomónica, un miembro ilustrado e irónico. Pero mi conjetura principal es que J fue una mujer, y que se dirigió como mujer a sus contemporáneos, en amistosa competición con su único rival poderoso entre esos contemporáneos, el autor masculino de la breve narración histórica del libro 2 de Samuel. Entonces aparece ahí esta construcción. Bloom habla de J como una mujer que escribe como mujer, y la incluye, digamos, o la postula como aquello que inicia el canon occidental. Es decir, no es que Bloom sea ciego sobre eso. Lo que Bloom está tratando de decir es que
hay que ser cuidadoso con esta categoría de género y ver qué es lo que interesa leer en tanto literatura. Porque si uno lee, digamos, en el debate del problema del género, los discursos sociales, y sobre eso discute cómo se construye el género y cómo el género, como dice Butler, se vuelve una performatividad en el propio cuerpo, eso, dice Bloom, no es que no sea interesante. Y él diría algo así, ¿no? Que la cultura disciplina el cuerpo es obvio hasta para mí, dice él, ¿no? Pero la cuestión es, ¿dónde empieza lo interesante para Bloom? Dice. Entonces plantea ¿dónde empieza lo interesante? ¿Qué es lo que hace que uno lea literatura en términos de literatura? Y aquí el planteo de Bloom es la originalidad, ¿no? Y la originalidad aparece vinculada en el texto de Bloom con un poder cognitivo y un poder imaginativo. Entonces, bueno, en este texto aparece de una manera interesante y quizá tenga que ver con esta cuestión de las mujeres, es que J es un texto profundamente irónico, ¿no? Y después él discute unas cuestiones importantes de cómo es que él llega a la conjetura de que J es una mujer. Entonces, fíjense lo que dice: mi obsesión con el escritor J se remonta a una década atrás, pero solo en el último año empecé a preguntarme si la voz que yo oigo en el texto es la de una mujer. Leo de nuevo. Mi obsesión con el escritor J se remonta a una década atrás, pero solo en el último año empecé a preguntarme si la voz que yo oigo en el texto es la de una mujer. Mi curiosidad surgió cuando oí una vez más la afirmación corriente de la crítica feminista de que mis teorías sobre la influencia son patriarcales. Acá entra una cuestión que me parece interesante y que es el tema de la recepción, ¿no? Estaba recordando algunos planteos de Stanley Fish en un texto que está circulando también en nuestro proyecto de investigación, There is a Test in this Class, que él, planteando, ¿no es cierto?, este problema de la recepción, dice que siempre la producción de significado está mediada por la comunidad de interpretación en que se sitúa la actividad de la lectura, y que eso le da un significado al texto, esa estrategia interpretativa, pero que también el texto obviamente controla esa estrategia. Es decir, cuando te escuchaba leer, me estaba preguntando, porque una de las cosas que generalmente cuando se habla de escritura femenina se busca y se trata de descubrir es si la escritura femenina está basada en lo formal, es decir, si hay marcas, o si está basada en otras cuestiones también que juegan en esa, en ese formalismo. Y pensaba en cuestiones de originalidad y en cuestiones de ironía, una posición que estaría de alguna manera tocando con un problema de incomodidad, con un problema de bordes o de bordeado, como dice Derrida en un texto que después me gustaría mostrar, leyendo un texto de Sisu, y también con una mirada doble, que de alguna manera se está reconociendo en la mirada más que en la escritura femenina. A mí me parece que había como dos cuestiones, no sé cómo lo ven ustedes, pero me parece que en las preguntas que plantea Oscar, en lo que vos decís, está por un lado la pregunta que hace, y vuelvo sobre lo que ya habíamos charlado, la crítica literaria respecto de las apropiaciones que, situando en otro lugar, ¿no?, que los estudios de género como parte de los estudios culturales hacen sobre la literatura, como marcando ahí una frontera, ¿no? Bueno, esto es válido en términos éticos, en términos morales, pero no aporta nada a la lectura literaria entendida como la que trabaja sobre los mecanismos retóricos del texto, podríamos decir, para simplificar un tanto tal vez. Y por otro lado está la pregunta que creo que uno podría hacerse es ¿por qué los estudios de género, que digamos no tienen como base o como matriz solamente el trabajo sobre los textos literarios,
se apropian o retoman escrituras literarias o textos literarios para plantear sus problemas, que creo que también ahí hay otro punto interesante para pensar, ¿no? Por eso hablaba de una doble cuestión. Y me permito decir dos cositas. Una, si uno retomara para hacer una justificación de esta apropiación, digamos, un texto de un filósofo, digamos, que es tomado en los estudios de género, como tomar el texto Pasiones de Derrida, hay una afirmación de Derrida en este texto, que vincula la literatura con el poder de enunciación, ¿no? Derrida dice, la literatura nos asegura en un sistema democrático la capacidad de poder decirlo todo. Esta es una tesis que él repite también en un texto muy conocido editado por Paidós que se llama Deconstrucción y Pragmatismo. Entonces, en esta posibilidad de marca y no marca que da el texto respecto de la enunciación, el texto literario, habría algo más que se puede decir que en el texto que figura como testimonio, ¿no? Ahí retrotrayendo un poco también a la discusión que teníamos respecto de un texto de Berlonger. Y también creo que estaría en el medio de este debate, el gran debate no resuelto, que es ¿qué significa que en un texto haya una marca de mujer? ¿No? Creo que esa es una... ¿Hay huellas de mujer? ¿Qué significa que en un texto existan elementos que permitan decir que esa escritura fue una escritura de mujer? Y volvemos al problema, ¿qué significa decir que alguien es una mujer, ¿no? ¿Cómo retrotraemos eso a la identidad física, corporal, a la firma como sujeto femenino? ¿Qué pensaríamos de la literatura de Puig, por ejemplo? O del texto mismo de este Millet que leímos en la ocasión anterior. Yo vuelvo al concepto de mirada y al concepto de incomodidad. Me gustaría mostrar este dibujo producido por un hombre, espero que la cámara lo pueda tomar y estoy seguro que ustedes que lo están recepcionando están sintiendo una gran incomodidad. Evidentemente es un dibujo de un rostro femenino, pero tiene algo que está produciendo un rechazo, está produciendo una desestabilización, una conmoción en quien lo recepciona. Y es esa doble mirada que al mismo tiempo está generando un movimiento, ¿no? Nos está obligando a mirar varias veces, a conmocionarnos y a no sentirnos seguros de lo que estamos viendo. Esto es un dibujo producido por un escritor, un gran escritor italiano, que al mismo tiempo fue un gran dibujante, que es Dino Buzzati. Y me parece muy gráfico de esto que plantean, ¿no?, algunos estudios de género, que es el tema de la mirada femenina. La mirada que, por supuesto, no se piensa ya hoy en día como suscripta por una firma de una productora mujer, sino por un posicionamiento para mirar y construir la realidad, que de alguna manera tiene que ver con esa actitud doble que se le reconoce a la mujer de haber tenido que traducir permanentemente la cultura del otro, de haber tenido que contar, como dice Virginia Woolf, mirar, escribir a través de la madre, pero al mismo tiempo a través del padre o de esa cultura que tuvo que deconstruir, ¿no? Utilizando un término derridiano. Con los estudios del género, a lo que estoy bastante atento, siempre digo que estoy atento a eso porque mi hija es mujer y padece las exigencias de una cultura que castiga, digamos, sistemáticamente a las mujeres, o al menos a algunas mujeres. O si castiga a los pobres, a las mujeres pobres las castiga más que a los hombres pobres. Entonces siempre voy en un punto y acuerdo, y por ahí digo, bueno, pero me parece que aquí hay un problema, digamos, ¿no? Entonces por ahí leo a favor y por ahí leo en contra. Respecto de la inestabilidad, de esta cuestión de la mirada incómoda, yo creo que hay muchos textos producidos por hombres que generan lo mismo, ¿no? Claro. Entonces habría que tener otra vez como cierto cuidado sobre eso. Y otra vez, si lo que genera la incomodidad es el texto, es ese dibujo que vos mostraste, es eso lo que permite Entonces otra vez, las marcas están en el texto.
¿no? Y es eso lo que queremos decir. Sí, pero no tanto, uno dice. Bueno, ¿y qué tanto queremos decir y qué no? Respecto de la cuestión esta de las marcas, a mí me parece que esto es un punto fuerte para discutir. Porque esto habla de una cierta concepción epistémica o epistemológica. Y es que si nosotros queremos decir algo sobre el texto, o sobre algún texto, tenemos que tener un terreno de prueba y el texto es el terreno de prueba. Entonces, si nosotros queremos decir que hay una escritura femenina, entonces el texto habrá que mostrarlo en los textos. Pero resulta que una vez que mostramos que hay una marca, la encontramos repetida en 400 textos, producida por varones, mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre aparece ese problema. La salida que encuentra Bloom para esto no es el texto, porque lo que dice Bloom es que los significados no están en los textos. Los significados están en ese texto y en la tradición en la que ese texto produce enunciaciones. La tradición para atrás y para adelante, digamos, ¿no? Y por eso es que él habla de la experiencia. Fíjense que él dice, bueno, en mi experiencia de lectura, yo escucho aquí una voz femenina, ¿no? Entonces, aquí empieza claramente el problema. ¿Qué valor tiene la experiencia de alguien que lee en el reconocimiento del funcionamiento de la literatura, ¿no? Y entonces creo que también esa es la gran afrenta que lanza Harold Bloom a todos los estudios literarios, digamos. Bueno, quien quiera discutir conmigo, que lea como lo que yo he leído, ¿verdad? Y uno ve que Bloom ha leído lo suficiente. Pero yo te preguntaría, ¿qué experiencia de lectura de voz femenina él está reconociendo en ese texto? Porque él dice mi experiencia, pero enuncia cuáles son las lecturas de voces femeninas o de textos producidos por hombres que tengan esa cualidad de femenino. Sí, yo creo que él ha leído unos cuantos textos femeninos. ¿Y cuáles? Cristina de Pizán creo que no la leyó. Digo esto que no. Pero, por ejemplo, ha leído nada más ni nada menos que el libro de Jota. Ha leído a Virginia Woolf, ha leído a Jane Austen, ha leído a Emily Dickinson. A mí me parece que... Ha leído mujeres y habría que ver... ¿Y cómo cualifica esa voz femenina? A mí me parece que lo que habría que revisar en la discusión que ustedes están teniendo es precisamente cuando vos hablas de la experiencia, ¿no? Yo creo que la experiencia que tenemos, a lo mejor podemos pensarla de esta manera, siempre es una experiencia que viene a partir del lenguaje. Me parece que esa es la vuelta que yo insisto con Butler, a partir de la cual Butler desontologiza estas posiciones dicotómicas, porque fíjense que en algún momento volvemos a pensar en términos de hombre-mujer, y creo que en realidad lo que intenta hacer Butler precisamente es desontologizar y tratar de trabajar en el margen, no solamente de las cuestiones sexuales, sino de otros condicionamientos que aparecen en las escrituras, ¿no? Teniendo siempre presente ese elemento mediatizador, es decir, si nosotros hasta ahora leímos literatura, leímos textos desde una experiencia reivindicatoria en la lucha por la igualdad, no olvidemos que también lo estamos haciendo, por eso esa crítica al voluntarismo. El lenguaje es un mediatizador y nuestro propio lenguaje es un mediatizador y nuestra propia construcción del yo es una cita de nuestro propio yo. Entonces son como todos elementos que van poniendo, me parece, un viso de relatividad, ¿no? Sobre algunas luchas demasiado embanderadas, ¿no? Claro. Sí, yo por supuesto, estamos todos tratando de construir en este diálogo, ¿no? Estaba pensando o sea, mi experiencia de lectura, que es una experiencia en donde de alguna manera hay cuestiones que me empezaron a interesar de textos producidos por mujeres, pero al mismo tiempo empecé a darme cuenta que también hay muchos textos producidos por hombres que me provocan ese mismo problema, ¿no? De desestabilización, de mirada doble. Hablaríamos de construcción y deriva si nos situamos en Derrida. Y bueno, mi aporte, ¿no es cierto?, es esta experiencia de empezar a ver algo que también estalla en Virginia Woolf y que es cómo lee presuntamente una mujer o cómo es leer desde lo femenino. Y ella
plantea, ¿no es cierto?, que tuvo un momento inaugural en una novela que es absolutamente desconocida, la menciona ella, pero no está en el canon, pero donde ella descubre por primera vez que se dice, y obviamente producida por un hombre, tal personaje, Ana, le gustaba Olivia. Es decir, un personaje femenino que aparece reconociendo que se siente con una cierta intimidad, pensando en otra mujer. Sin llegar al tema del lesbianismo, pero que de alguna manera está instaurando una intimidad y una cierta posibilidad de leer y de interpretar entre sí. Algo que me parece interesante, una de las escritoras que yo más admiro y que por supuesto también admira a su amigo Derrida, es Hélène Cixous. Este es un libro muy particular porque es un libro bilingüe, pero que también tiene que ver con la historia de Hélène Cixous, que es argelina y que produce desde el centralismo del francés, pero al mismo tiempo sin dejar de pensar políticamente en su origen y en su historia, y que además recupera a una escritora que no puede leer en su lengua, que es Clarice Lispector, una escritora, magnífica escritora brasileña que falleció en el 77, y en este texto que es, como yo les decía, bilingüe, escrito en inglés y en francés al mismo tiempo, ella cuenta una experiencia de lectura, lo mismo que dice Harold Bloom, la experiencia de una voz que le llega, que le adviene, que es la voz de Clarice Lispector y que le genera una serie de conmociones estéticas y al mismo tiempo conmociones políticas. Y juega con un término, bueno, esto es muy derridiano, ¿no es cierto? Ustedes saben que Derrida es muy afecto a jugar con los significantes, con el término orange. Juega con la palabra naranja, y orange en francés, y orange lo deconstruye en oran y ye. Oran, su lugar de origen, y ese ye, que en la palabra orange está escrito con G, pero que con J sería el yo. Y hace toda una lectura del Yador, la lectura del velamiento de las mujeres, ¿no es cierto?, en la sociedad islámica. Tenemos y al mismo poco tiempo. Sí, tenemos poco tiempo, pero es un texto que se los propongo, así como a Clarice Lispector. Y este otro texto que sería la lectura se llama Velos, y es un texto dialógico entre Hélène Cixous y Derrida. Derrida leyendo un texto de Hélène Cixous en un viaje que realizó aquí a Argentina y al Cono Sur, en donde, de alguna manera deconstruye todo este saber. El texto de Hélène Cixous se llama Saber, pero con B corta y entre paréntesis, y juega con el tema de el ver, la mirada, y el ça, que en francés es una localización, y a su vez Derrida elabora un texto que es una conversación, pero al mismo tiempo es un texto en donde recupera toda su tradición, el tema del velamiento en su origen judío, el taquit, el shal, ¿no es cierto?, que se ponen para las ceremonias religiosas, y a su vez el texto se llama un gusano de seda, un verme de soie. En realidad también recupera una experiencia original, inaugural, que fue la crianza en su infancia de gusanos de seda, para hablar del advenimiento de la escritura, una escritura que no tiene sexo. Él dice como estos gusanos que no se sabe de dónde secretan, ¿no?, la seda, y al mismo tiempo se van envolviendo en la seda y al mismo tiempo van produciendo algo que sorprende en el mismo momento de la escritura. Yo se los propongo, es un texto que está traducido, y realmente uno puede ver también cómo se superan estas categorías de cómo se lee, si se lee solamente desde una sexualidad. Me parece que es interesante el recorrido de la discusión
¿no? que hemos tenido. Aparece la cuestión esta de la literatura como un objeto de conocimiento, y ahí empiezan los problemas, digamos, porque la literatura no solamente aparece para nuestro caso como aquello que hay que leer, digamos, sino que es aquello que hay que conocer. Y entonces, dentro de la trama del conocimiento se cuecen unas cuantas habas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las formas más bien establecidas o mejor establecidas para conocer, ¿verdad? Está la cuestión de la experiencia, está la cuestión de los textos, está la cuestión del control del conocimiento, está la cuestión del conocimiento como algo colectivo, o la cuestión del conocimiento como algo individual, está la cuestión del conocimiento dentro de una práctica política, y está la literatura jugando en todas esas fronteras, en todos esos... Y además esos trabajos de experimentalismo, de alguna manera podríamos mencionar, en donde los escritores están tratando también de producir formas que superen esos binarismos. Yo quería mostrarles finalmente este último texto de una escritora inglesa, Jeanette Winterson. Este texto se llama particularmente Escrito en el cuerpo, y tiene la estrategia discursiva interesantísima de que la escritora se ha propuesto eliminar cualquier marca de género. O sea que uno puede leer la novela sin saber que ese yo que enuncia y que cuenta la historia, que además es una historia de amor, pero también una historia de ausencias, si es mujer o hombre. Con el particularismo, ustedes lo van a ver si lo consiguen y si les interesa leerlo, que quien traduce le recupera la marca de género, porque en un determinado momento asocia el yo que firma con el yo de la ficción, lo asocia con lo femenino. Estaba recordando un programa que se pasó el domingo pasado, donde estaban una serie de escritoras, entre ellas Silvia Molloy, y contaba de un texto en que en realidad ella, para desprenderse de lo autobiográfico y de la primera persona, eligió situar a un yo masculino, y sin embargo los lectores, sus lectores y quienes lo conocen, no dejan de asociar, en este caso, a la productora con el sujeto en la ficción. Es que los lectores siempre saben poco. O quizás saben mucho más que lo que los propios textos pueden decir. De hecho, si no supieran mucho más, tampoco se estarían leyendo, y no estaría Bloom leyendo el libro de Jota, ¿no? Claro, ahí otra vez, para más o menos cerrar con lo que pensaría Bloom sobre las cuestiones, está el tema de que se produce mucho, ¿verdad? Nuestra vida es limitada, dice Bloom. Y entonces hay que saber qué leer. Vos lees mujeres, Adriana. No, yo no leo solamente mujeres, porque aquí les estoy presentando un libro escrito por hombre y mujer. Leo mucho, me gusta mucho, pero yo no tengo una mirada tan sesgada como la de Bloom. No, Bloom hace una cuestión de difícil de sostener en este momento. Bloom es el único que plantea la cuestión estética como aquello que todavía es importante. Y creo que algunas cosas las dice bien y otras tienen dificultades. Hay una cuestión teórica fuerte, pero fíjense lo que dice un lector de Bloom, ¿vieron en estas críticas de contratapa? Fíjense como lo que dice: ha habido siempre lectores que encuentran en Shakespeare un involuntario solaz religioso y en el Pentateuco una involuntaria exaltación literaria. El libro de Jota, tiene en cuenta estas aparentes aberraciones y en verdad transforma nuestras ideas acerca de la lectura de obras sublimes. La extraordinaria especulación del profesor Harold Bloom nos ofrece un espejo, una imagen reflejada, que ayuda a disfrutar de una manera nueva las instancias viejas. Leer a Bloom es convertirse por un rato en una criatura incandescente. Bueno, la verdad que nosotros disfrutamos mucho con todas estas esa la puestas cuestión, en la pasión discusión. De la lectura es una cosa
de sentirse en un momento incandescente. Claro. Parece que uno se encuentra solo con ese texto y siente que el texto está dedicado a uno. Como se sintió Sisu con Claro. esa voz de Clarice Lispector que le la- llegó desde otra lengua, desde otro espacio, y que además no podía leer, pero podía interpretar. Sentir, ¿no? Qué impresionante. Sí. Bueno, muchísimas gracias.